¿Qué onda, banda? Bienvenidos otra vez. Ustedes recordarán que para hacer este ranking ya tenemos un criterio hecho con el fin de tratar de ser lo más objetivos posible. Todos sabemos que no se va a poder llegar a un nivel de objetividad absoluta, pero sí estamos tratando de ser lo más objetivos posible y de dar una calificación que no se base simplemente en a mí me pareció que este tipo lo hizo bien y este lo hizo mal y demás. Entonces, esta vez vamos a ver todo el ranking de los pilotos, a mi manera de verlo, de este Gran Premio de Gran Bretaña, que fue un gran premio increíble, me fascinó. Fue súper divertido, pero bueno, vamos a comenzar desde el último lugar hasta el primer lugar en orden de la puntuación que yo le decidí dar. Así que en último lugar vamos a tener a las personas a las que les pusimos DNF. Allá abajo van a tener el criterio de evaluación, que bueno, se resume en salidas o trompos, quedar debajo de tu compañero, provocar toques, apreciación en carrera, romper el auto o provocar una bandera roja, quedar fuera de posición en clasificación, provocar toques graves y bonus. Pero eso se los voy a ir diciendo ahorita conforme vayan saliendo en el ranking, les aclararé pues un poco sus dudas. En el último lugar pusimos a Alexander Albon, quedó con DNF, o sea quedó sin ninguna puntuación, pero al final pues lo único que le había anotado es que había quedado fuera de posición y que había quedado detrás de su compañero de equipo, que es Nicolás Latifi, que sorprendió bastante Nicolás Latifi. Entonces al final no le puse posición, no le puse ninguna puntuación porque no pudo terminar ni siquiera la mitad de la carrera o estar 3/4 de carrera, entonces decidí que no era lo suficiente como para evaluarlo. Y lo mismo pasó con Guan Yu Zhou, George Russell, Valtteri Bottas y Pierre Gasly, que pues para que ustedes lo sepan, allí están los criterios que utilicé. Ahí más o menos ya se veía qué es lo que iban a poder ganar, pero pues al final se quedó sin puntuación. Voy a utilizar aquí a George Russell para darles un ejemplo de cómo funciona este criterio de evaluación. Como ustedes podrán ver, en la primera casilla George Russell tiene un menos 0.5. Eso se trata de las prácticas libres y es de una salida o trompo. En las prácticas libres y en la clasificación, las salidas y los trompos valen 0.5. En prácticas libres se engloban las tres. Con que tengas una salida o trompo en cualquiera de las tres, te va a contar eso. Entonces ahí se lo puse con menos 0.5. Después en la clasificación George Russell queda por detrás de Lewis Hamilton, por eso también le quito 0.5, porque teniendo el mismo auto que otro piloto haya quedado en mejor posición que tú es porque pues evidentemente lo hizo mejor. Y después en carrera, pues la apreciación en carrera no se la puse, que va del 0 al 2, porque pues evidentemente ni siquiera corrió la carrera, estuvo una recta y ya. Pero aparte había provocado un toque grave George Russell, porque justamente se le cerró a Pierre Gasly cuando pues estaba tratando de meterse. Gasly se metió en un sándwich, Russell le cerró la puerta pero ya era demasiado tarde, entonces chocó Russell con Gasly y se fue directamente a Guan Yu Zhou y se provocó todo el gran choque que tenía. Entonces pues creo que el choque lo provoca George Russell. Y ahí está, por ejemplo, un criterio de evaluación, pero al final estos pues se llevaron un DNF, entonces no voy a ondear mucho en ellos y vamos a empezar con los que ya le di una clasificación. En prácticamente último lugar puse a Yuki Tsunoda y le di un 6, justamente porque en las prácticas libres lo hace bien, no tiene ningún problema, entonces se lleva el punto completo. En la clasificación queda por detrás de Pierre Gasly, entonces le quito 0.5 puntos. Y después la apreciación en carrera, que va del 0 al 2, que es eso negro, le decidí poner un más 0.5 porque me parece que hizo una carrera mala. Creo que iba bastante bien al inicio, tenían un buen lugar como para conseguir buenos puntos, tanto él como su compañero de equipo, pero pues saben que al final termina tirando su carrera completa a la basura junto con la carrera de Pierre Gasly, y por eso le puse un 0.5 de 2 puntos posibles, al igual que también provocó un toque grave, que un toque grave sería un toque que le arruine la carrera a alguien, ya sea un compañero, ya sea un rival, ya sea que le rompas el coche a alguien. Pues bueno, eso es provocar un toque grave. Entonces le quité 2 puntos porque me parece que provocar un toque y arruinarle la carrera a alguien tiene que ser algo que se castigue muy fuerte. Así que le quité esos 2 puntos a Yuki Tsunoda y al final terminó con una puntuación de 6. Después está Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, que me parece que no tuvo una gran carrera, la verdad. Bueno, estábamos viendo cómo Lando Norris estaba peleando por quedar como el mejor del resto, ya que esta vez Mercedes no fue el mejor del resto, sino que estaba entre los equipos punteros. Entonces, mientras Lando Norris estaba peleando por ser el mejor del resto, Daniel Ricciardo estaba por detrás de Nicolás Latifi. Entonces, pues te das cuenta de la mala carrera que hizo. En los entrenamientos libres pues estuvo bien, en la clasificación quedó por detrás de Lando Norris, además de que queda fuera de posición.
¿Cómo funciona esto de quedar fuera de posición? Pues por ejemplo, los equipos punteros, que en esta carrera fueron 3 equipos, serían 6 autos. Esos 6 autos quedan como 6 posiciones y a partir de ahí, para los equipos punteros, si quedas más de 2 posiciones por debajo, se considera que quedaste fuera de posición, que hiciste una muy mala clasificación y eso también te quita un punto completo. Entonces, por ejemplo, Red Bull, Ferrari y Mercedes, que eran equipos que estaban para pelear las primeras posiciones, son 6 autos. Si quedaban hasta el 8º lugar, o sea que se metía, imaginemos que Lando Norris y Fernando Alonso en las posiciones en las que tenías que estar, y te quedas en 8º puesto, todavía quedas dentro de posición, pero si quedas en 9º, ya no. Y en el resto de la parrilla, como las cosas están bastante justas, decidí que quedar fuera de posición sería quedar más de 5 puestos debajo de tu compañero de equipo. Entonces, mientras que Lando Norris hizo una gran clasificación, Daniel Ricciardo hizo una maldita basura y quedó más de 5 puestos debajo de Lando Norris, lo que me parece que para el auto que tienes es desaprovecharlo. Por eso se penaliza también en esto que es quedar fuera de posición. Y por eso se le quita un punto, y en mi apreciación de carrera me parece que hizo una completa basura. O sea, no fue una carrera mala como lo podía hacer Yuki Tsunoda, que por lo menos tenía ritmo para atacar y por lo menos iba subiendo posiciones hasta que hizo pues ese choque de Pierre Gasly, pero pues el choque ya se penaliza con eso de provocar un toque grave. Entonces me parece que Daniel Ricciardo tuvo un 0 de 2 puntos posibles y al final se queda con 6.5 puntos, y eso todavía lo hace quedar incluso por delante de Yuki Tsunoda. Después aquí tenemos a un piloto que me sorprendió bastante verlo aquí, porque tenemos a Charles Leclerc. Charles Leclerc terminó quedando con una puntuación de 7 y se los voy a desglosar ahora. En las prácticas libres tuvo una salida de pista, entonces eso le quitó 0.5 puntos. En la clasificación quedó por detrás de su compañero de equipo, por lo que también se le quitan 0.5 puntos. En la apreciación de carrera me parece que se merece un 2, porque tuvo una carrera impecable. A pesar del choque que provocó, pues al final iba más rápido que su compañero de equipo con un auto que tenía problemas. Estaba haciendo una carrera muy buena, o sea, en general se defendió al final de Checo, de Luis, que lo hizo genial, o sea, no se le puede pedir más a Charles Leclerc, pero lo que lo hizo caer tan bajo fue que provocó un toque grave con Checo Pérez, un toque que rompió su auto y que lo obligó a parar en boxes. Entonces prácticamente Charles había arruinado la carrera de Checo Pérez porque lo hizo caer hasta el último lugar. Checo Pérez después hizo una remontada increíble, pero pues la cosa ya estaba hecha. O sea, Charles Leclerc directamente lo chocó y lo hizo caer a la última posición, y eso es innegable, o sea, eso es algo objetivo, y le tengo que poner los 2 puntos menos de haber provocado un choque grave, a pesar de que hizo una carrera que a mi punto de vista fue una maravilla. O sea, Leclerc se merecía la victoria muchísimo y lo hizo genial. Entonces pues al final se queda con ese 7. Después tenemos al piloto de Alpine, Esteban Ocon, que quedó bastante por debajo de su compañero de equipo, pero también estaba haciendo una carrera buena. Él también abandonó, pero me parece que ya había pasado gran parte de la carrera como para que se le pueda dar una puntuación. En las prácticas libres no tuvo ningún problema. Después en la clasificación queda por debajo de Fernando Alonso y también queda fuera de posición porque queda más de 5 puestos por debajo de su compañero de equipo. En su apreciación de carrera me parece que estaba haciendo una carrera buena, o sea, para el auto que tenía pudo hacer una buena remontada, estaba iniciando no tan bien, entonces pues al final ya iba en una buena posición y demás, pero termina yéndose todo a la basura. O sea, eso no le termina quitando puntos porque eso no es su error, pero me parece que estaba haciendo una buena carrera. Pero si lo comparas con Fernando Alonso, que estaba haciendo una muy buena carrera, pues entonces sí se tiene que dar un poquito por detrás, y allí está Esteban Ocon con un 7.5. Después tenemos a un piloto que no sé si les caiga bien que esté aquí, pero bueno, tenemos al ganador del Gran Premio, Carlos Sainz, que también tiene un 7.5, y se los voy a desglosar ahora. Carlos Sainz en las prácticas libres termina saliéndose de pista, entonces eso le quita 0.5 puntos. Después en la clasificación queda por delante de su compañero, así que eso lo hace perfecto. Y en mi apreciación de carrera le doy un punto porque creo que no tuvo una carrera muy buena, a pesar de haber ganado, que eso es lo más importante, y pues al final se quedó con todos los puntos y así. O sea, no estoy tratando de demeritar su victoria, sino que creo que pues su rendimiento por sí solo no era lo suficientemente bueno, porque Charles Leclerc tenía un rendimiento mejor, Lewis Hamilton tenía un rendimiento mejor, Max
Max Verstappen tenía un rendimiento mejor, Checo Pérez tenía un rendimiento mejor, o sea, todos lo estaban haciendo mejor que Carlos Sainz, o bueno, los pilotos de punta lo estaban haciendo mejor que Carlos Sainz, y al final pues Carlos consiguió llevarse la victoria, pero por una mala estrategia de Ferrari con Charles, porque Charles, a pesar de haber roto su alerón delantero, tenía más ritmo, Lewis Hamilton tenía más ritmo, o sea, Checo Pérez al final, cuando pudo correr con aire limpio detrás de Carlos, igual tenía más ritmo. O sea, a pesar de que se haya llevado la victoria, me parece que no fue ni de lejos el mejor piloto de todo esto. Entonces, pues al final le di un punto de 2 puntos posibles. O sea, tampoco es una mala calificación. Me parece que hizo una carrera regular. Creo que su carrera estuvo regular, pero pues consiguió llevarse la victoria y eso es muy meritorio. Y después tiene lo de salidas y trompos, que como pueden ver, esto vale más en la carrera que si sucede en las prácticas libres. No solo se aplicará con Carlos, sino que en general se usa así con toda la parrilla. Si tienes una salida o un trompo durante la carrera, esto te termina quitando más puntos. Entonces, por ejemplo, aquí me pueden decir, ay, pero Yuki Tsunoda también se salió. Sí, pero eso ya lo tomamos en cuenta como provocar el toque grave que fue con Pierre Gasly. Y me parece que en la carrera las cosas son más importantes porque es donde se reparten los puntos. Entonces, algunos de los aspectos que en clasificación o en prácticas libres no serían tan importantes, en la carrera tienen una importancia mayor, por lo cual tienen más peso y por eso se le quita un punto y termina con 7.5 puntos Carlos Sainz. Después de él tenemos a Lance Stroll, que hizo una puntuación de 8 puntos. En las prácticas libres tuvo una salida, por eso se le quitan 0.5. En la clasificación quedó por detrás de Sebastian Vettel, por eso se le quitan 0.5. Y me parece que su carrera fue buena. Consiguió mejorar su posición, pero prácticamente todo solo fue aprovechar a todos los que se fueron. Entonces al final creo que hizo una carrera relativamente tranquila, o sea, mediocre, como para llevarse un puntito, y estuvo bien, así que por eso le doy el 8. Después tenemos una gran sorpresa, que es a Nicolás Latifi, que se lleva un 8.5 porque tuvo un fin de semana bastante limpio, bastante sin inconvenientes en comparación a la que nos tiene acostumbrados. Pero bueno, Latifi en las prácticas libres se salió de pista, por eso le quitó 0.5. La clasificación lo hizo bien y quedó por delante de Albon. Y en la carrera, en apreciación de carrera, le doy un punto. Fuera de eso tuvo una carrera bastante limpia y me parece que fue una carrera regular, o sea, mediocre. Tampoco fue el carrerón del mundo, pero pues también estaba con un Williams tratando de defenderse de autos mucho más rápidos de lo que él tenía. Ni siquiera tenía las nuevas especificaciones que sí tenía Alexander Albon, y al final aún así consiguió quedar, por ejemplo, por delante de Daniel Ricciardo, que pues, es Daniel Ricciardo y no es algo muy impresionante ni nada, pero pues bueno, para el auto que tiene Daniel y para el auto que tiene Latifi, pues por lo menos lo consiguió, y por eso se queda con un 8.5. Después tenemos a Kevin Magnussen, que tuvo un fin de semana muy tranquilo, pero incluso diría que fue un fin de semana de perfil muy bajo. En las prácticas libres lo hace bien, en la clasificación lo hace bien y queda por delante de Mick, y de apreciación en carrera decidí darle un 0.75 porque en comparación a la carrera que tiene Mick Schumacher, a pesar de que Kevin Magnussen saliera por delante de Mick, creo que lo hizo quedar bastante mal al final. Pudo conseguir un puntito, eso está bastante bien, mientras Mick Schumacher estaba peleando la posición, inclusive con un Max Verstappen que tenía un auto bastante maltrecho, pero me parece que un 0.75 es lo suficientemente bueno, y a pesar de que el auto tenía ritmo para más, pues parece que Magnussen no estaba tan bien, además de que tuvo una estrategia un tanto rara, y por eso al final se va con un 8.75. Después aquí tenemos a Max Verstappen, que al final terminó saliendo con una puntuación de 8.8, ya que en las prácticas libres se sale de pista, por lo que le quitamos 0.5. En la clasificación también se sale de pista, por lo que le quitamos 0.5. Y después en la apreciación de carrera, lamentablemente no le puedo poner el 2 porque no puedo ver exactamente cuál es el ritmo que tenía Max Verstappen real en su auto, porque a pesar de que al inicio iba rodando muy rápido, presionó a Carlos Sainz, terminó provocando el error de Carlos, iba en la primera posición, o sea, parecía que se iba a llevar el 2 en apreciación de carrera, como ya nos tiene acostumbrados Max Verstappen. La verdad, siempre hace unos carrerones, pero al final su auto termina teniendo ese problema de haber pisado los escombros, entonces su rendimiento baja bastante, y siento que al final no puedo terminar comparando la carrera que se hubiera podido
debido haber puesto. Igual al final, con todas las peleas que hubieron entre todos los que estaban en la punta, qué es lo que hubiera sucedido, cuál era el ritmo que podía sacar. Creo que con el auto que tenía hizo lo mejor que pudo, pero siento que no le puedo dar el 2 justamente porque no pudimos ver su potencial completo, porque todos sabemos cuál es el ritmo que puede tener con un Red Bull, pero no sabemos cuál es el ritmo que puede tener con un Red Bull maltrecho. Si hubiéramos tenido un auto que supiéramos que tiene la misma capacidad y Max hacía un tiempo mejor, ahí ya podíamos darnos una idea de cuánto rendimiento le estaba sacando al auto, pero no lo pudimos ver. Entonces al final se queda con un super meritorio 8.8, y eso que pues tuvo ese fallo en el auto, porque Max es un conductor de 10 usualmente. Después aquí tenemos a Sebastian Vettel, que hizo una carrera bastante buena. En las prácticas libres se sale de pista, entonces menos 0.5. En la clasificación lo hace bien y queda por delante de su compañero de equipo Lance Stroll. Y después de apreciación en carrera le doy un 1.5 porque con el auto que tenía lo hizo bastante bien, e incluso estuvo peleando por ahí con los Haas. En algún momento peleó con Mick Schumacher, con Max Verstappen, que se ve que tenían más ritmo. Hizo una buena carrera, estiró bastante el stint, tuvo una buena estrategia. O sea, Sebastian Vettel lo hizo bastante bien y por eso le doy un 1.5 de 2 puntos posibles, y al final eso lo hace que se termine quedando con un 9. Después de él tenemos justamente a Mick Schumacher, también con un 9, que nada más si alguien está por encima de alguien pero con la misma puntuación es porque pues así los acomodé por cómo quedaron en la carrera. Y Mick y Seb tienen la misma puntuación, pero como Mick quedó por delante, pues por eso lo puse por delante. Entonces en las prácticas libres lo hace bien, no tiene ningún problema. En la clasificación queda por detrás de su compañero de equipo Kevin Magnussen, entonces por eso le quitamos 0.5. Y en la carrera hace una gran carrera, hace una carrera bastante buena, y por eso también le doy un 1.5 de 2 puntos posibles, porque lo hizo bastante bien y eso es lo que hace que se termine quedando con un 9. Después tenemos a Lando Norris, quien también tiene un 9. Lando, que tuvo una carrera bastante buena y que se llevó con bastante fiereza junto con Fernando Alonso. La verdad estuvo muy interesante también lo que nos regalaron estos dos pilotos. En las prácticas libres Lando Norris se sale de pista, por eso le quito 0.5 puntos. En la clasificación lo hace bien, queda por delante de Ricciardo sin muchos problemas. Ya sabemos cuál es el ritmo que tiene Ricciardo y el que trae Norris. Y en la carrera lo estaba haciendo muy bien, estaba peleando muy bien con Alonso, manteniéndolo detrás. Ya después la picardía de Alonso fue lo que lo ayudó a quedar un pasito por delante de Norris, pero en general estaban teniendo el mismo ritmo, lo hicieron muy bien, nos regalaron una buena carrera. Entonces la realidad es que Lando Norris tuvo una carrera bastante buena, y por eso se lleva ese 1.5 de 2 puntos posibles y el 9. Después aquí tenemos a Fernando Alonso, que se lleva un 9.5. En las prácticas libres lo hace bien, no se sale. En la clasificación lo hace bien y queda por delante de Ocon. Y en la carrera tiene la misma puntuación que le di a Lando Norris, un 1.5, porque lo hizo bastante bien, también pudiéndose pegar a Lando Norris y presionándolo todo el tiempo. Al final, como digo, la picardía de Fernando Alonso a la hora de que Lando Norris se metió al pit lane fue donde pudo ganar la posición. No lo pudo rebasar en pista, que eso habría sido lo suficiente para mí para que le diera el 2, pero me parece que lo hizo lo suficientemente bien como para llevarse un 1.5 de 2 puntos. Estuvo muy bien Fernando, y por eso al final se queda con un 9.5. Por encima de él tenemos a Lewis Hamilton, que lo hizo muy bien y se lleva también, al igual que Fernando Alonso, un 9.5. Esto gracias a que en las prácticas libres termina saliéndose de pista, entonces se va con un 0.5 menos. En la clasificación lo hace bien, queda por delante de su compañero de equipo, y en la carrera me parece que lo hace de 10, o sea, se lleva 2 puntos de 2 puntos posibles porque lo hace lo suficientemente bien, y gracias a que solo perdió esos 0.5 puntos queda con un 9.5 en la clasificación final. Y al final, llevándose la medalla de oro como mejor piloto, a mi criterio, en este Gran Premio de Silverstone, en este Gran Premio de Gran Bretaña, tenemos a Checo Pérez, que se llevó un 9.75 gracias a que en las prácticas libres lo hace bien, no se sale de pista, está todo tranquilo. En la clasificación termina por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, por lo que se le quitan 0.5 puntos, y en la carrera igual lo hace de 10, se lleva un 2 de 2. Pero ¿cuál es la diferencia con Lewis Hamilton? Que decidí a Checo Pérez darle un punto bonus de 0.25 puntos, porque a pesar de haber tenido ese choque con Charles Leclerc que lo hace que su auto termine bastante mal y termina teniéndose que meter a los pits, pierde muchas posiciones, queda en último lugar, al final termina haciendo una buena remontada, alargando el stint, yendo a un muy buen ritmo, porque estaba alargando el stint pero no estaba perdiendo mucho tiempo, incluso iba bastante bien, entonces lo estaba haciendo muy bien. Y la verdad es que me parece que, por ejemplo, Luis tuvo una conducción de 2, Leclerc tuvo una conducción de 2 y Checo tuvo una conducción de 2.
pero siento que toda esta remontada de parte de Checo se merece algo más, o sea, unos puntos bonus, pero me parece que darle un 0.5 ya sería demasiado, aunque pues gracias a eso llegaré al 10. Creo que un 0.25 es lo suficiente, porque si bien pudo hacer una buena remontada, también es cierto que tiene el auto para hacerlo, y si lo mismo le pasara a Fernando Alonso, muy posiblemente no podría hacer algo por el estilo. Entonces, a pesar de que lo hizo bastante bien Checo, quiero de alguna manera tratar de nivelarlo, en el sentido de que pues tiene un auto que le permite hacer esa remontada, pero pues lo difícil también es hacerla. O sea, es una cosa bastante complicada y quiero que sea lo más justo posible, pero pues al final decidí que eso es lo suficientemente bueno y por eso se queda con una puntuación de 9.75. Y bueno, es así como quedan las tablas de clasificación gracias a este criterio que tenemos. En realidad todavía estoy desarrollando este criterio, voy a ver si le cambio ciertas cosas, si le añado ciertas cosas, si pongo alguna especie de criterio específico en el bonus, así de por ejemplo, rebasar 5 autos, pues más 0.5, rebasar 10, más 0.25 o cosas así por el estilo. Y si a ustedes se les ocurre algo interesante que podamos meter a este ranking, meter a este criterio de evaluación, pues voy a estar leyendo los comentarios para ver qué les parece. Pero bueno, eso sería todo. El día de mañana vamos a subir la previa del Gran Premio de Austria y no se pierdan después pues la siguiente semana, el día martes, nuestra tabla de clasificación de nuevo. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y si es así, den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que le subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.